Hola a todos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Probando 1, 2, 3, como suelen decir en las radios. Si alguien es tan gentil de contarme si se escucha, se lo agradezco. Sí, profe, se escucha. Excelente. Muy bien, bien. Bien, bien. Bueno, 30 segundos y arrancamos. Voy a ver si puedo compartir con suerte esta ventana. Tuki tuki. Compartir pantalla. Ah, no me habilitaron como docente. Esperen un segundo. Tengo que hablar con el BDL para que me habilite. Bueno. Esperen que estoy pidiendo a la pedelía a ver si me habilita como, creo que sería el anfitrión o administrador para poder compartir pantalla. Todo listo. Ahí viene el BDL. Les pido perdón por la tos. La clase pasada, que forcé la voz a la noche con el frío, terminé en la guardia finalmente a las 2 de la mañana con las amígdalas como 2 pelotas de tenis y me valieron 5 días de levofloxacina y paracetamol. Así que, bueno, al menos ahora estamos un poco más calentitos. Hay algunos tomando mate, los envidio un poco. Estamos esperando que va a venir el BDL, para los que recién entran, que me va a habilitar, ahí está, que me van a habilitar para ser anfitrión y poder compartirles la pantalla. Excelente. Compartir las filminas, que serían estas, ¿no? Compartir. Les pido que me confirmen si se escucha y si ven las filminas en pantalla. Sí, ambas. Perfecto. Ambos. Perfecto. Listo, si por alguna razón se corta el audio, me figuró recién que mi conexión a internet es inestable, lo cual es raro porque estoy literalmente pegado al módem, pero bueno, si por alguna razón se corta o algo, me avisan y repito la idea o lo que sea. El programa, arrancamos por supuesto, el programa tenía previsto para el día de hoy varios tipos de obligaciones, incluso creo que las obligaciones de género no las vi en otras clases, así que creo que puede que sea un error en la diagramación del cronograma, así que se las incluí acá. Alternativas, facultativas, género, género ilimitado y disyuntivas. Lo primero que les puedo decir es que no creo que lleguemos a ver todas estas en el marco de 1 hora y media, que es lo que más o menos ustedes me pueden prestar atención sin dormirse al escuchar mi voz. Así que sepan que acá yo les armé igualmente todas las filminas,
de todos los tipos obligacionales, con ejemplos y con gráficos en los casos en que son necesarias. Así que esto mismo hoy o ahora, en un rato al terminar la clase, ya la subo dentro, creo que sería la unidad 14. Más puse puntos A y C, pero no estoy seguro si no estamos incluyendo algún tema de otra unidad también. Son, por supuesto, las clases finales de los tipos de obligaciones, antes de entrar en extinción, transmisión y otras formas, otras unidades. Hecha esta aclaración, no se preocupen, insisto, si no llegamos, vamos a ir viendo, yo incluso algunas filminas las voy a ir pasando, porque creo que las pueden estudiar en su casa, que no representan mayor dificultad, pero bueno, sepan eso por quizás en algún punto paso medio vuelo de pájaro, pero no más que por eso. Por supuesto, yo tengo acá abierto varias, a ver si puedo achicar un poco. Yo en general lo que pido con relación a las cámaras es que el que tiene problemas de conexión a internet, no la prenda. El que no tiene problemas de conexión a internet, siempre es mejor prender la cámara por una cuestión de, nada, reciprocidad. Yo les puedo ver si ustedes ponen cara de qué cuerno dijo, o si ponen cara de, bueno, más o menos entendió. Así que me sirve ese dato. Pero bueno, cada uno, a veces la internet, ¿viste?, le va más rápido, más lento, y lo cree conveniente y la apaga. Hechas estas aclaraciones, arrancamos con las obligaciones alternativas, ¿sí? Están en el artículo 779 y 785. Cualquier duda, pueden interrumpirme, nada más prendan el micrófono y digan Tomás una duda, porque capaz todo el efecto de la manito y todo eso, como no tengo visible el chat, capaz se me pierde y no quiero que pierdan la oportunidad de hacer una pregunta. Las obligaciones alternativas que están viendo acá, les decía, nos ubicamos en el artículo 779 y 785, son 6 artículos nada más las alternativas. El concepto de la obligación alternativa es sencillo, pero requiere algunas precisiones. La obligación alternativa, definida en el 779, habla de una prestación, de una obligación que tiene por objeto una prestación entre varias, que son independientes y distintas entre sí. Y el deudor solo está obligado a cumplir una de ellas. ¿Qué significa esto? Que el objeto de la prestación, el objeto de la obligación, dentro de lo que es, además del interés, la prestación concretamente, en el caso de la obligación alternativa, el objeto tiene varias prestaciones, que están establecidas en carácter disyuntivo, lo que significa que una prestación u otra prestación, que son además independientes y distintas de entre sí, pero el deudor siempre ejecuta únicamente una de ellas. Y esto es importante, en la obligación alternativa se deben varias prestaciones, pero se paga solo una. Esta es una diferencia muy importante con las facultativas. Se deben varias prestaciones, pero se paga solo una. Por ejemplo, les pongo ahí, Germán le debe a Ana una computadora modelo Dell, P22, o qué sé yo cuánto, cualquier modelo, o le debe $1000. Eso es una típica obligación alternativa. Están disyuntas las prestaciones. O le debe esta prestación, o le debe esta otra. No tiene la conjunción y, sino la conjunción o. El objeto de la prestación en las alternativas es siempre una pluralidad de prestaciones. A diferencia de las facultativas, como vamos a ver ahora, que tienen una única prestación de vida, aunque puede pagarse con otra, es una potestad que tiene el deudor, en las alternativas todas forman parte de la deuda, todas son el objeto de la obligación. Por supuesto, en algún momento, que ahora vamos a ver cuáles son, opera la elección, es decir, se define concretamente cuál de todas es la que cumple el deudor. Momento en el cual todas las demás, dice Pizarro, quedan descartadas, se desvanecen. Pero las debidas son todas. Solamente que se paga una de ellas. Con relación a la importancia, yo les pongo ahí, los autores a veces difieren. De acuerdo que obra consultan, pueden decir, bueno, no son muy relevantes, son muy relevantes. En definitiva, a Pizarro, Vallespinos y otros autores dicen, bueno, tienen cierta relevancia porque brindan un margen razonable para el titular del derecho de elección, ahora vamos a ver quién es, que permite disminuir los riesgos derivados de la imposibilidad de pago. Imagínense que si una prestación deviene imposible, ustedes ya saben qué consecuencias tiene. Pero si el deudor debe una prestación u otra prestación u otra prestación, bueno, la imposibilidad que pudiera afectar a esta no quita que el interés del acreedor pueda verse satisfecho igualmente por las otras dos. Lo que disminuiría en ese punto los riesgos de la imposibilidad de pago, los costos empresariales, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso Pizarro rescata la importancia que tiene este tipo obligacional. Las obligaciones alternativas, como prácticamente todas, surgen de la voluntad de las partes, sea a través de negocios bilaterales como un contrato o por actos jurídicos unilaterales, o surge de la ley. Les podemos ir viendo algunos ejemplos que prevé la ley en materia de obligación de saneamiento, en el 1039 o en el 1956, que también está previsto.
Si ustedes ven en este ejemplo, este sería el ejemplo del objeto plural de la obligación que me interesa que rescaten. En ese caso, Ana, que es la acreedora, tiene derecho a una computadora modelo P22 de marca Dell, o tiene derecho a $1000. Hay un único vínculo, pero hay un objeto plural. Alguien diría un objeto con prestaciones plurales, si me quiere replicar diciendo, pero Tomás, vos no dijiste que el objeto es la prestación y el interés. Es correcto. Voy a hablar impropiamente de objeto como sinónimo de prestación, pero se entiende que en este punto lo usamos de manera sinónima. Un único vínculo no es que hay varias obligaciones, no hay una obligación por la computadora y otra obligación por los $1000. No, el vínculo es exactamente el mismo, solo que el objeto es plural, comprende varias prestaciones que son todas debidas por el deudor. Pero una vez que se elija esa prestación, la elegida será la que paga el deudor, con la que el deudor queda liberado, ¿sí? Este es el ejemplo de la computadora o los dólares. ¿Cuáles son los caracteres de este tipo de obligacional? El primero y el más importante es que la obligación tiene un único vínculo. Es un único vínculo. No estamos en las obligaciones de sujeto plural. Lo que es plural es el objeto. La naturaleza de este tipo, la naturaleza jurídica de este tipo obligacional es discutido. Algunos hablan de una obligación. Bueno, le controvierten el carácter de obligación que tiene de acuerdo a la naturaleza de la prestación plural que tiene su objeto, pero básicamente la mayoría consideran que es siempre una única relación jurídica donde hay una pluralidad de objetos debidos. Por eso se dice hay una deuda in obligatione, pero el pago es uno. Siempre la prestación que se paga es una sola. En segundo punto, es una obligación de objeto plural integrado por diversas prestaciones, que siempre están orientadas a satisfacer el mismo interés del acreedor. Solo que el acreedor puede verse satisfecho con la prestación A, con la prestación B. En el caso de Ana, que veían acá, a Ana le satisface su interés, sea la computadora del modelo P22 o los $1000. Cualquiera de esas prestaciones satisface el interés de nuestra acreedora. Más allá de que cuando se produzca la elección, el deudor va a cumplir solo una, nunca va a cumplir las dos. La elección solo puede efectuarse dentro de las prestaciones previstas para satisfacer el interés del acreedor. Este es un elemento característico de las obligaciones alternativas. Y esas prestaciones son siempre independientes, son siempre distintas. Cuando se elige cuál es la prestación, no es que nace una nueva obligación, no es que hay una sustitución, no es que hay una forma de extinción particular, simplemente se define cuál de las alternativas es la que el deudor va a pagar. Y las demás es como si se descartan, desaparecen, se esfuman. Y finalmente, la cuarta nota característica es que una vez que se elige, la prestación escogida es única desde su origen y se rige por las reglas de las obligaciones que correspondan, sean de dar, de hacer o no hacer. ¿Esto qué significa? Significa que, en el caso de las obligaciones de objeto plural, en este caso de Ana y de Germán, si finalmente, por la razón que sea, se eligen los $1000, la obligación va a ser ¿de qué tipo? Una obligación de dar moneda extranjera. En cambio, si Ana o Germán, ahora vamos a ver quién elige, se define por la computadora, bueno, se trata de una simple obligación de dar cosas ciertas. ¿Se entiende? Una vez que se produce la elección, se aplican las reglas del tipo obligacional que correspondan de acuerdo a la prestación elegida. Profe, Sí. una pregunta. No Sí, me dale. quedó claro el tema de diversas prestaciones. Diversas prestaciones es básicamente que lo que caracteriza la obligación alternativa y el nombre alternativo es que vos usualmente estás acostumbrado a pensar que el tipo obligacional implica que el deudor debe una prestación hacia su acreedor. Yo en su momento les dije, a veces el objeto ¿se acuerdan cuando vimos sujeto? El sujeto es determinado o determinable. La prestación de vida es determinado o determinable, cuando vimos la bolilla de elementos. Y yo les dije, bueno, por ahora no los quiero marear, sepan esto, pero después en la segunda parte va a tener algún sentido. En lo que refiere a la prestación determinado o determinable, bueno, estamos justamente en este ámbito. La obligación, ¿cómo es tu nombre que me hablaste y no me figura acá? Micaela. Micaela, imagínate que nosotros por alguna razón establecemos alguna forma de, digamos, de vínculo obligacional, yo te debo una prestación, en cuyo caso vos como acreedora me la podés reclamar, si yo no cumplo podés ir ante un juez o una jueza y reclamarme compulsivamente el cumplimiento. Imagínate que se trate, no sé, bueno, justamente, no sé, una bicicleta, te vendí una bicicleta que no, al final no te la di, yo cobré la plata pero nunca te la entregué, bueno, me podés reclamar esa obligación, es una simple obligación de dar cosa cierta, en este caso una bicicleta concreta. Pero puede ser el caso que por algún otro motivo nuestro tipo obligacional prevea que Tomás le debe a Micaela una bicicleta o 50.000 pesos. Porque de esa manera vos cualquiera de las dos vías vos podés considerarte satisfecha, ¿se entiende?
Imaginemos, no sé, que tuvimos algún altercado, alguna dificultad, tuvimos algún diferendo y lo acordamos de esa manera. Decimos, che, bueno, esperá, para evitar ir a juicio yo me comprometo y me obligo a darte o una bicicleta o 50.000 pesos. Y vos decís, ok. Si me pagás una de esas, yo no te hago juicio por cualquier otro motivo que te haya ofendido, te haya generado algún daño, lo que sea. En ese caso, yo no te debo una prestación. En principio te debo dos, porque te debo o la bicicleta o 50.000 pesos. ¿Me seguís? Entonces, esta obligación me tiene a mí como deudor, tiene a Micaela como acreedora, pero tiene un objeto plural, que son dos prestaciones. Pero no son dos prestaciones acumulativas, no tiene la prestación y, la conjunción y. No te debo la bicicleta y los 50.000 pesos. Te debo con la conjunción o sea, es una conjunción disyuntiva, esto quizás lo vieron en lógica en el colegio secundario. Es una conjunción que implica que la elección de una alternativa descarta la anterior, la otra, la alternativa. Por lo tanto, Micaela va a haber satisfecho su interés como acreedora si yo le doy o la bicicleta o los 50.000 pesos. No me puede reclamar los dos. Y yo solo voy a cumplir, voy a pagar y me voy a liberar cumpliendo una sola de esas. ¿Se entiende? Por eso se dice que tiene objeto plural, porque hay varias prestaciones debidas, aunque se paga solo una. Cuando... Perdón, acá quería avanzar, pero... Ahí está. Cuando hablamos de obligaciones alternativas, la pregunta central es, bueno, pero ¿cuál tiene que cumplir? Ya entiendo, A le debe a B la prestación 1, 2 o 3. Pero ¿cómo sabemos si tiene que pagar 1, pagar 2 o pagar 3? Bueno, acá interesa lo que se llama la elección. La elección es justamente una declaración unilateral de voluntad, que puede ser tácita o puede ser expresa, que tiene que ser recepticia, es decir, tiene que efectivamente llegar a conocimiento del destinatario y que realice el que está facultado a practicarla. Puede ser el deudor, puede ser el acreedor, incluso puede ser un tercero. Y lo que esa elección permite es definir cuál prestación es la que integra alternativamente el objeto de la prestación, bien digo, el objeto de la obligación, y cuáles de esas tiene que ser efectivamente cumplida, lo que implica descartar las restantes alternativas. ¿Se entiende? Por ejemplo, alguien habló y no lo escuché. Sí, profe, perdón, tengo una duda. ¿Esto es Dale. sobreviniente a la obligación o en qué momento se elige? No, siempre sobreviniente. Está muy bien la pregunta. Siempre sobreviniente. La obligación alternativa nace alternativa, porque en definitiva, si es de cumplimiento, ahora lo vamos a ver igual, pero si es de cumplimiento de exigencia inmediata, probablemente la vida de la alternatividad sea muy efímera. Estas son obligaciones que tienen... Ay, no escucho, perdón. No, perdón, yo lo interrumpí. Le iba a consultar si puede tener más de dos objetos, digamos. Sí. Puede ser que Ana Eso tiene derecho... que quede de acuerdo entre las partes. Claro, tal cual. Germán le debe a Ana una computadora, $1.000, 3 bicicletas, un perro bulldog francés con hambre y un cuadro, digamos, de azul con verde. Cualquier cosa. ¿Obligaciones de hacer en el medio? Obligaciones, los tipos obligacionales son absolutamente cualquiera. Puede ser una obligación de hacer, una obligación de dar o una obligación de no hacer. No cambia. El tipo obligacional implicado en la prestación, digamos, no hay límites. Eso depende de cómo esté constituida la obligación, de acuerdo a cada escenario. En este ejemplo que yo les puse es una computadora, o sea, es una obligación de dar con una obligación de dar moneda extranjera, pero puede haber cualquier otro tipo de combinación. Gracias. ¿Quién elige y cómo elige? Está todo en el 780, las reglas que son bastante claras. La elección en principio le corresponde al deudor. Esto es aplicación bien clara del llamado principio favor debitoris. Es decir, en principio, salvo que se haya estipulado otra cosa, la elección le corresponde al deudor. Y esto es importante, salvo que se haya estipulado otra cosa. Esto es algo que vimos, ¿se acuerdan cuando vimos lugar de pago y todo lo demás? Siempre hay que estarse a lo que estipularon las partes y si nada dijeron, le corresponde al deudor. Por supuesto que elegir genera una ventaja, porque el deudor puede elegir la que le sea menos gravosa y el acreedor, a la inversa, puede elegir la que mejor responda a su interés. Por lo tanto, si en un momento determinado la computadora de él y sale menos que $1.000, bueno, seguramente el deudor, si ejerce su facultad, va a preferir elegir la computadora y no los $1.000. A la inversa, si le correspondiese a Ana elegir y Ana sabe que la computadora de él nueva está a $800, va a preferir los $1.000. Es decir, la elección implica efectivamente una ventaja, pero bueno, de acuerdo a lo que pacten las partes o eventualmente lo que dice la ley, le corresponde en principio al deudor. Esa elección puede ser expresa, que se indica con claridad la prestación escogida, como se estarán dando cuenta, en el ejemplo que ven a la derecha, Germán le debe a Ana una computadora de él, o $1.000 según lo determine una semana antes del pago, según ella lo determine. En este caso, las partes pactaron que es la acreedora la que elige. Entonces lo que hace Ana es decir, Germán, quiero la computadora. Y Germán tiene que aceptar esa decisión. De hecho dice ok porque la recepta, por eso se dice que es una decisión
unilateral, una declaración unilateral que es recepticia. El deudor la tiene que recibir. La decisión puede ser retractada, pero hasta el momento en que la recibe el destinatario. Hasta ese momento puede ser retractada, pero una vez que la recibe, solo puede ser dejada sin efecto por acuerdo de partes, ¿sí? ¿La elección puede ser tácita? Sí, pero tiene que resultar de actos que ostensiblemente permitan conocer con absoluta certeza la voluntad del elector, por caso pagando. Si le tocase, no sé cómo decirlo en el ejemplo de Ana, pero si estuviese en una mesa la computadora y los $1000 y Ana agarra físicamente la computadora, está claro que eso es una expresión de voluntad. Si bien tácita, que dice táctica, lo tengo que arreglar, es una expresión de voluntad claramente que permite saber con certeza su voluntad de elegir la computadora. Por lo tanto, puede ser tácita, sí, pero tiene que surgir de actos que no dejen ningún margen de duda. Como yo le pongo acá, no sé si están viendo mi mouse, pero estoy seleccionando en el aire esta parte por acá abajo. Fíjense que le pongo Ana realizó la elección, pues así fue acordado. El objeto de la obligación pasa a ser exclusivamente la computadora, descartándose la opción restante. La obligación se considera desde su origen que fue de dar cosa cierta. ¿Esto qué significa? Que el tipo obligacional se aplica retroactivamente desde el origen. Seguimos. ¿Puede elegir un tercero? Sí. Pero, bueno, hay un error de tipeo. La elección, cuando la hace un tercero, debe ser realizada en un tiempo oportuno y notificada a todas las partes, ¿sí? Esto es un problema porque la ley no dice en qué tiempo, habla de oportunidad. Así que, en definitiva, va a depender de lo que las partes acuerden con claridad en cuanto al momento en que ese tercero tiene que realizar la elección. Si no lo hace, la elección pasa a ser facultad del deudor. Siempre, ante la duda o ante la incertidumbre, la facultad vuelve al deudor. Si eligen varias personas, esto ya estamos otra vez en el laboratorio, porque esto es completamente impráctico y completamente inseguro, pero bueno, cuando la elección la hacen varias personas depende. Si es una obligación simplemente mancomunada, lo que dice Pizarro es que, bueno, se requiere en principio la unanimidad, pero si esa unanimidad no se logra, habrá que utilizar las reglas del condominio, es decir, hacer una especie de asamblea y hacer lo que decía la mayoría absoluta, y si no, hay que tirar a la suerte, es decir, una moneda o cualquier forma de azar. Si es una obligación solidaria, cualquier deudor o acreedor está legitimado para realizar esa elección. Esto es importante. Lo de la elección, lo que me interesa que recuerden, es que en las obligaciones alternativas la elección termina por cristalizar, termina por demostrar que el carácter alternativo de la obligación siempre es transitorio. Lo mencionaba alguno de ustedes recién en la pregunta. Nace alternativo, el objeto nace con cierta indeterminación, pero esa indeterminación es enteramente temporal, es enteramente efímera, y más tarde o más temprano se tiene que saber concretamente qué paga el deudor. La elección lo que hace es terminar de definir concretamente ese dato, qué va a pagar el deudor. Cuando las prestaciones son periódicas, la elección, imagínense que hay un pago periódico, continuo, bueno, la elección realizada realizada una única vez, no significa que esa elección se mantenga continua por todas las prestaciones periódicas. Yo les pongo un ejemplo. Si Ana le debe pagar a Germán 30.000 pesos por mes o una bolsa de alimento Royal Canin para gatos a elección de Germán, bueno, lo que elija pagar en enero, sean los pesos, sea la bolsa de alimento de gato, no le impide que en lo sucesivo pueda mutar esa elección. Cada prestación periódica le permite renovar el derecho a elegir. ¿Cuándo se elige? La elección, dice la ley, tiene que ser oportuna, lo cual es un giro bastante genérico, porque oportuno es como decir bueno, malo, lindo, feo. No está claro qué tipo de elección o qué oportunidad o qué contenido hay que darle a ese vocablo oportunidad. Por lo tanto, se aplica en general la regla de la buena fe. El deudor no puede dilatar demasiado la elección, postergando de esa manera su cumplimiento, y tampoco el acreedor puede mantener al deudor obligado para siempre sin elegir concretamente qué tiene que pagar. En las obligaciones que son inmediatamente exigibles, la elección se hace cuando nace la obligación. Sería el único ejemplo en el que el carácter alternativo de la obligación es el más corto, el más breve, las que se eligen en el momento. Si es de plazo cierto, en el tiempo en el que está el plazo que las partes conocen. Si es de plazo indeterminado tácito, esto es como ya estudiaron en la mora, hay que estarse a lo que surja según la naturaleza y circunstancia de la obligación, y si es de plazo indeterminado propiamente dicho, lo tiene que fijar el juez. No quita que esto es muy poco, nos da pocos datos la ley en este punto, porque el carácter oportuno de algo, insisto, es un poco contrario a la seguridad que uno pretende cuando se establecen días o tiempos precisos. Tiene que aplicarse en general la regla de la buena fe. Es revocable la elección, esto ya creo que lo vimos,
es irrevocable desde que se comunica a la otra parte y desde que el deudor ejecuta alguna de las prestaciones, aunque sea parcialmente. Es decir, una vez hecha la elección no se puede modificar. Ver cada uno de estos escenarios, ahí sí se nos va la clase, que es el sistema, está en el programa, y se los tengo que mencionar, yo les hice un resumen lo más práctico posible. La imposibilidad de cumplimiento, es decir, los riesgos y los deterioros. La imposibilidad de cumplimiento, en la pregunta que ven ahí en azul, la clave es qué pasa si antes de elegir de cuáles de las alternativas tiene que ser cumplida por el deudor, ocurre algún hecho imputable o no a las partes que hace imposible cumplir esa prestación, alguna de ellas o todas. Ahí depende si la obligación alternativa es regular, las obligaciones alternativas regulares son aquellas en las que elige el deudor, o si se trata de una obligación alternativa de tipo irregular, que son aquellas en las que elige el acreedor. Yo les puse todos los escenarios posibles, eso después léanlo con paciencia. Básicamente lo que se analiza es qué ocurre cuando una, varias o todas de esas prestaciones deviene imposible, y así mismo qué ocurre cuando esa imposibilidad deriva o no por un hecho imputable a alguna de las partes, lo cual genera la posibilidad de el deudor o el acreedor en algunos puntos de reclamar alguna indemnización por la mayor onerosidad de la prestación y en algunos casos la extinción absoluta de la obligación. Yo además les voy a dejar mi mail porque en esta clase pueden tener dudas y me interesa que me las hagan todas si no llegamos. Así que sepan que acá todas estas causales las pueden mirar, si tienen alguna duda me las preguntan. El deterioro, que es este conjunto de escenarios también, esto no está previsto en la ley, esto está previsto por los autores, porque la pregunta es, bueno, ¿qué pasa si se deterioran las prestaciones en las obligaciones alternativas? Es decir, antes de que se produzca la elección, si alguna de esas prestaciones, sobre todo cuando se tratan de cosas, se deteriora. ¿Qué pasa si la humedad afecta el chip de la computadora? Bueno, los dólares, ponele que los puede guardar en un colchón y no va a tener problema. Pero se trata de una bicicleta o una computadora. ¿Qué pasa si la bicicleta se le rompe la cadena? ¿Qué pasa si a la computadora dejan darle el disco rígido? Si por alguna razón se deteriora, bueno, y si esas circunstancias, si eso ocurre por caso fortuito o ocurre por culpa del deudor, por culpa del acreedor, etcétera, etcétera. Esos escenarios están todos, se los detallé todos para que lo tengan con claridad. Pero insisto, los vamos a pasar ahora porque son uno a uno. Estas son aplicaciones generales de las reglas de los deterioros, sobre todo las que ya estudiaron en obligaciones de dar para transmitir derechos reales, ¿sí? E insisto, cualquier duda, es más, ahora después les voy a pasar en el mail al chat, así me pueden hacer cualquier tipo de consulta. Pero se les dejo las filminas para que puedan ir siguiendo lo que dice en esto no lo que dice la ley, porque esto la ley no dice nada en este tipo de obligación al concreto, pero bueno, si les surge alguna duda me la pueden hacer. En el caso de las mejoras... Profe, Sí, perdón. a mí me queda una duda de lo que explicó Dale. anteriormente respecto al tercero. O sea, ¿cuándo se daría la situación que un tercero elija qué tipo de prestación? Está muy bien. Mira, de la misma manera que hay autores que dicen las obligaciones alternativas no son muy útiles, no son de mucha aplicación en la práctica, yo en algún punto coincido, más allá de que Pizarro y Vallespino rescatan, a mí me cuesta a veces encontrar formas o tipos obligacionales claramente alternativos en situaciones negociales frecuentes, como para que yo te pueda dar un ejemplo para que vos te lo representes. Si es difícil encontrar obligaciones alternativas, tanto más es una obligación alternativa en la que el que elige es un tercero. Así que en principio es difícil imaginar un caso, pero sería, voy a hacer un ejemplo al solo efecto. ¿Micaela me habló o me habló otra persona? Estoy tratando de identificar las voces. Virginia. Yo a Micaela le había dado el ejemplo de, bueno, tenemos algún diferendo, quizás yo le causó algún daño, y a modo de cerrar o hacer una suerte de transacción, yo le digo, bueno, me comprometo a que te doy o una bicicleta o 50.000 pesos y vos no me haces juicio. Y ella acepta y listo, y ya está. La razón de la elección de un tercero sería, bueno, hagamos una cosa. Para que no ir a juicio y no me reclame, yo lo que le digo a Micaela es, bueno, Micaela, me comprometo a pagarte o una bicicleta o 50.000 pesos, y ella me dice, bueno, pero pará, ¿quién elige? Yo, no, elijo yo, no, quiero elegir yo, no quiero elegir yo. Bueno, ¿sabes qué? Hagamos una cosa. Lo va a elegir, ¿quién tengo por acá en cámara? Lo va a elegir Carlos Justi, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una persona que confiamos los dos lo conocemos, tenemos buenas referencias y demás. Él va a elegir cuál es la que considera al momento del pago
la que considera adecuada que el deudor cumpla, en este caso yo, en mi ejemplo. Sería un ejemplo donde la elección, es decir, definir la prestación que va a implicar la cancelación, el pago de la obligación, no la va a elegir ni el acreedor ni el deudor, porque ambas partes elegimos un tercero, que en este caso es Carlos, para que la defina. ¿Se entiende? En ese punto, lo que la ley dice es lo mismo que le dice a las partes. ¿Puede elegir un tercero? Sí, pero lo tiene que hacer en tiempo oportuno. Entonces, si Carlos no elige, por ejemplo, imagínate que vos llega un punto de decir, che, pagame, tomás, necesito los 50.000 pesos de la bicicleta, yo te digo, bueno, esperá, llamemos a Carlos, que es a quien le delegamos, a quien acordamos que haría esta elección. Che, Carlos, no tengo tiempo, no, bueno, el día no puedo, no puedo, no, déjame aguantarme una semana, no, es muy difícil, no, me estresa el tema, lo que sea. Carlos no lo elige. Bueno, en ese momento lo que ocurre es que la elección pasa a ser nuevamente una facultad del deudor. Esto es lo que dice el artículo 780. ¿Se entiende? Por supuesto vos me dirás... Pero ¿a qué se debe ese Sí. tiempo? O sea, ¿cuál es el tiempo, digamos, no? Porque, por ejemplo, como estabas diciendo vos, el tema Sí. de que, bueno, dice, no tengo tiempo, no esto, ¿cuál es el plazo que se le da a ese tercero? Ese es el problema, la ley no dice plazo. Eso es lo que quería decirles cuando dice tiempo oportuno. No, la ley no Claro, dice. entonces, ¿en qué momento vuelve a ser una facultad del deudor? Esa es una excelente pregunta. Cuando tengas un cliente que esté muy enojado porque Carlos no elige y tu cliente es el acreedor, vos vas a tener que convencer al juez o a la jueza de que ese tiempo oportuno ya pasó. Yo Claro. voy a contratar a un abogado o una abogada que cuando conteste la demanda te va a decir, no, ese tiempo oportuno tiene que ser interpretado. Acá es donde el derecho se pone, esto es la teoría general del derecho, ¿se acuerdan? Que el problema del derecho es el problema del lenguaje. Tiempo oportuno es un giro ambiguo, no se sabe cuál es el contenido de ese tiempo oportuno. ¿Se acuerdan cuando vieron las enfermedades del lenguaje? La vaguedad, la ambigüedad y la textura abierta. Esto es un giro completamente ambiguo, o vago, mejor dicho. ¿Qué escenario implica un tiempo no oportuno? Y vos me dirás, ¿y qué sé yo? No sé, y te tengo que decir que tenés razón. Esto va a ser objeto de debate. Vos mandarás una carta de documento diciéndome a mí, che, mi clienta Micaela considera que ya el tiempo oportuno ya pasó, y yo le diré, no, para mí el tiempo oportuno todavía son 2 o 3 meses más. Lamentablemente, no sé si lamentablemente, ha de haber existido alguna razón de política legislativa para no fijar días, de manera que las partes puedan expresarlo. Lo ideal sería que, como estos son soluciones supletorias, seamos nosotros quienes le demos contractualmente el plazo a Carlos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para evitar esta incertidumbre? Es muy sencillo. Yo el problema lo tenía con Micaela. Bueno, Micaela, para evitar definir todos nuestros diferendos y solucionar de manera amistosa todo este problema, Tomás se compromete y se obliga a pagarle una bicicleta o, ¿qué había dicho? 50.000 pesos, a elección de Carlos, elección que será realizada dentro de los 15 días hábiles siguientes a que sea intimado por carta de documento. ¿Se entiende? O notificado por carta de documento. De ese modo, evitamos caer en una solución legal que es completamente genérica e imprecisa. No sé si se entiende, Virginia, digamos, el problema y cómo lo podemos solucionar. Sí, Y ahí me quedó puede- claro. Gracias. Habla. Dale, Carlos, te escucho. No. Y Carlos puede ser el que también le diga, bueno, muchachos, pónganse de acuerdo en tal día, 15 días, 20 días. Lo que pasa es que en este caso, vos aceptaste ser el que hace la elección. Por lo tanto, tu tarea se dirime a apretar el botón A, Elegir. claro, bicicleta o plata. No te es dable que nos des tu opinión sobre, chicos, pónganse de acuerdo. Seguramente te digan, no, mira, Carlos, te llamamos acá para apretar este botón o este. Y vos tenés que simplemente expedirte en ese sentido. Dirá, esta obligación se cumple con la bicicleta. Listo, yo voy le entrego la bicicleta y ese es mi pago. ¿Se entiende? Régimen de mejoras y frutos también está previsto en el programa. No quería dejar de marcarles una filmina, pero esto es una aplicación directa de lo que ustedes ya estudiaron en obligaciones de dar para transmitir derechos reales, transmitir o constituir derechos reales. ¿Se acuerdan? La mejora, les pongo ahí un breve recordatorio conceptual, es una modificación intrínseca de la cosa que aumenta su valor, que puede ser natural o artificial, y en el caso de los artificiales puede ser necesaria, útil, suntuaria o de mero mantenimiento. La pregunta es, ¿qué pasa si el objeto debido mejora? ¿Sí? En el caso de la obligación alternativa regular, ¿se acuerdan que es aquella en la que la elección la practica el deudor? Si aumenta o mejora uno solo de los objetos debidos, el deudor puede elegir por entregar el que no ha aumentado o mejorado, o bien por optar por la entrega del que sí lo ha hecho, pero puede renunciar en consecuencia a reclamar el mayor valor. ¿Sí? Si aumentan y mejoran todos los objetos, el deudor puede elegir cualquiera de ellos.
y está obligado el acreedor a abonar el mayor valor del que sea elegido, y si no lo hace, la obligación queda disuelta. Vamos de vuelta. El aumento o la mejora significa que o la computadora o la bicicleta, no me acuerdo, o los $1.000 no, porque eso es dinero y es digamos, en sí mismo tiene valor fiduciario propio. Pero si estamos hablando de dos cosas que tienen un cierto valor, pero por alguna razón mejoran, y si esa mejora ocurre con solo uno de los objetos debidos, el deudor puede elegir por entregar el que no ha aumentado, porque por supuesto, como elige, tiene derecho al menos gravoso. ¿Para qué va a pagar el de mayor valor si puede pagar el de menos valor? Entonces elige el de menos valor. O también puede optar por la entrega del que sí ha aumentado, pero en ese caso renuncia a reclamar su mayor valor. El problema es que si aumentan todos los objetos, el deudor puede elegir cualquiera de ellos, pero en ese caso el acreedor está obligado a abonar el mayor valor del que fue elegido. Y si no paga ese mayor valor, la obligación queda resuelta. ¿Sí? Queda disuelta, pero en términos negociales es una resolución. ¿Eso qué significa? Que se sigue en este caso muy claramente el criterio en donde el que elige es el que se beneficia o tiene una pequeña ventaja económica. En este caso es que mejora uno solo, bueno, el deudor puede elegir los que no han mejorado y de esa manera no tiene no tiene que costear el mayor valor de la prestación aumentada, paga la más barata, por así decirlo, la menos gravosa. Pero si aumentaron todos, el deudor puede elegir cualquiera, pero en ese caso el acreedor sí tiene que abonar el mayor valor del elegido. Y en ese caso, si no lo hace, la obligación se disuelve. Cuando la obligación es irregular, la alternativa es irregular, es decir, el acreedor es quien tiene la prerrogativa para elegir, si aumenta o mejora solo uno de los objetos, el acreedor puede, en ese caso, elegir el que no ha mejorado o aumentado. O bien, ir por el mejorado, porque quiere hacerlo, porque no quiere pagar la diferencia de valor, o bien por el mejorado, viéndose obligado a pagar su mayor valor. Y si aumentan o mejoran todos, el acreedor puede elegir cualquiera, pero abonando el mayor valor, ¿sí? Es exactamente la misma regla, solamente que cambia porque el que elige es el acreedor. Pero de algún modo la regla es exactamente la misma, ¿sí? Es la reparación, o si se quiere, de manera de mantener el equilibrio de las prestaciones, se le habilita al acreedor la posibilidad de elegir el que ha tenido mayor valor, pero cuando son todos los que aumentan, tiene que pagar la diferencia de valía que ha perjudicado en este caso al deudor. El deudor está pagando, pero pagando algo más gravoso de lo que originalmente se obligó. Con los frutos es exactamente lo mismo que ustedes estudiaron en el 754, tan controvertido 754 del Código Civil cuando vieron obligaciones de dar para transmitir derechos reales. ¿Sí? Practicada la elección, en el momento que se hace la elección, los producidos de todas las prestaciones que integran alternativamente el objeto de la obligación pertenecen al deudor, dado que es el dueño. Pero se aplica el régimen de dar que decía para constituir derechos reales, y el 754, recuerden, dice que hasta el día de la tradición los frutos percibidos son del deudor, pero desde esa fecha, una vez realizada la tradición de la cosa, los devengados y los pendientes le pertenecen al acreedor. Acá ya inventar ejemplos es muy difícil, pero si la bicicleta... Yo vivo cerca de la Plaza Mitre, hay lugares donde alquilan bicicletas, imaginemos, vamos a un ejemplo completamente exagerado, pero si esa bicicleta estuviese alquilada y tuviese alquileres pendientes de pago, en el momento que le entrego a Micaela la bicicleta, si hubiese frutos pendientes, gente que debe días de alquiler de esa bicicleta, esos alquileres le pertenecen a Micaela ahora como acreedora y poseedora de la bicicleta. ¿Sí? La tradición de la cosa, esto es una solución completamente discutida por la doctrina, la tradición marca el punto a partir del cual los frutos devengados y los pendientes pasan a ser del acreedor. Perdón. Todo esto está en las filminas, todo esto incluso son aplicaciones de las reglas generales, sobre todo la regla del res peritet crescit domino, es decir, las cosas crecen y perecen para su dueño. El carácter alternativo de la obligación no altera este tipo de reglas y son aplicaciones básicamente circunstanciadas de estos mismos principios. Pasamos a las facultativas. Las facultativas son más sencillas en este punto, mucho más sencillas. Volvemos al tema de las conjunciones. La obligación facultativa tiene también, o se dice mal tiene, una prestación principal y otra mal llamada accesoria, pero el acreedor solo puede exigir la principal, y el deudor puede liberarse cumpliendo la accesoria. Es decir, ¿qué significa? La obligación facultativa no tiene varias prestaciones, y esto es importante, tiene una sola prestación, que es la que mal llama la ley
principal. Solo que el deudor tiene la posibilidad discrecional de sustituir esa prestación, mal llamada principal, que es en realidad la única debida, y pagar con otra. El artículo habla de dos prestaciones, y pareciera que son muy similares a las alternativas, pero en la facultativa la prestación es una sola, solo que el deudor tiene la posibilidad de pagar con otra, ¿sí? Que es la llamada o mal llamada prestación accesoria. Pueden tratarse de cualquier tipo de prestaciones, incluso de la misma prestación principal, pero en alguna otra modalidad. Por ejemplo, el deudor va a pagar 20.000 pesos en efectivo, les pongo como ejemplo, pero se reserva la facultad de pagarlo mediante una transferencia. Bueno, son dos formas, está obligado a una sola, que es pagar 20.000 pesos en efectivo, pero tiene la prerrogativa de pagar mediante transferencia. Esa es la facultad, pero no significa que debe las dos prestaciones, debe solo una y el acreedor solo puede reclamar una. Por eso que se habla de prestación principal y prestación accesoria, no los tiene que llevar a creer que hay varias prestaciones o que se trata de una obligación de objeto plural. Entonces, muy importante. La fuente, Sí. siempre estamos lo mismo. Sí, perdón. ¿Alguien Perdón, habló? entonces, yo, Eugenia. Entonces, Eugenia. en la facultativa el objeto es uno solo. Siempre. Siempre. Lo que pasa es que cuando uno lee el 786 pareciera que no, el objeto es plural porque hay una principal y accesoria. No. La clave es lo que está en azul. El acreedor solo puede exigir la prestación principal, lo que significa que es la única que hay. Solo es prestación la que el acreedor puede ir ante un juez o una juez y reclamarla compulsivamente. Por lo tanto, siempre se debe una, pero el acreedor puede pagar con otra. ¿Sí? Eso es lo que Diferencia de caracteriza la esta alternativa. solución. En la alternativa se deben las dos. Hay un objeto plural real, verdadero, si bien transitorio, pero hay un objeto plural, hasta que se practique la elección. En la facultativa, más allá de que después vamos a ver que hay también un sistema de elección, lo facultativo no quita que la obligación sea una. La única prestación es la que mal llama principal el artículo 786. Perfecto, gracias. De hecho, los autores dicen, bueno, no hay nada de facultativo, porque en definitiva la obligación es esencialmente esa, la prestación de vida es la llamada principal, pero en realidad el nombre de esta obligación se refiere a la potestad o a la prerrogativa que tiene el deudor de satisfacer el interés del acreedor mediante el pago de una prestación distinta, que es la mal llamada accesoria. ¿Es debida la prestación accesoria? No. ¿Forma parte del objeto de la obligación la prestación accesoria? No. ¿La puede reclamar el acreedor la prestación accesoria? No. La prestación es una y es la llamada principal. La otra es una facultad, es un derecho, es una prerrogativa del deudor. Les puse ahí, de hecho, ahí veo mi filmina. Bien, Tomás, qué bien. ¿Qué puede reclamar el acreedor? Solo puede pretender la prestación principal. Es la única adeudada, ¿sí? Lo otro es una prerrogativa al momento del pago que tiene el deudor. Ejemplo, Germán le debe a Ana 20.000 pesos, pero puede liberarse de esa obligación entregando una bicicleta de paseo. ¿Sí? La prestación principal, 20.000 pesos, es la única que la acreedora puede reclamar. Ana no puede reclamar la bicicleta. Fíjense, por eso el vector de la bicicleta sale solo desde Germán, no sale desde Ana. ¿Sí? Lo único que puede reclamar Ana son los 20.000 pesos. Pero Germán tiene en su digamos, mochila de prerrogativas y derechos la posibilidad de cumplir entregando la bicicleta. Pero el acreedor no la puede exigir, es una opción exclusiva del deudor. Este es un típico caso de obligación facultativa. ¿Cuáles son los caracteres de la facultativa? Unidad de objeto, es lo que les vengo diciendo hasta ahora con insistencia. Solo una es la prestación debida, y esa posibilidad de pagar mediante una prestación distinta no altera el carácter de objeto único. Siempre hay una causa única, hay un único vínculo, y solo el deudor está legitimado para sustituir la prestación. Siempre está pensado a favor del deudor y solo el deudor es quien tiene esa posibilidad. La prestación principal y la accesoria están siempre en una situación de disparidad. ¿Por qué? Porque solo la prestación principal es la única que forma el objeto de la obligación, ¿sí? La otra solo ingresa en concepto de facultad de pago, cuando el deudor ejercita esa opción. Ahora vamos a ver un ejemplo que es el más gráfico, en el que ustedes deben estar más interiorizados, que creo que se los adelanté en formato presencial la otra clase. ¿Qué hay que hacer si ante la duda si es alternativa o facultativa? Hay que tenerla por alternativa, ¿sí? En ese caso, fíjense que Ana y Germán están discutiendo. Para mí es facultativa, para mí es alternativa. Bueno, ante la duda es alternativa. Eso es una cuestión obvia porque la facultativa es un desequilibrio bastante grande en favor del deudor. Es una aplicación bien clara del principio a favor de Vitoris. Por lo tanto, ante la duda, el sistema de elección de la alternativa es más equilibrado que el sistema de la facultad, de las facultativas.
Imposibilidad de cumplimiento, 187, van a ver que dice que la facultativa se extingue si la prestación principal resulta imposible, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder. ¿Esto qué significa? Que si la imposibilidad no es imputable al deudor, la obligación se extingue por imposibilidad de pago, salvo mora, por supuesto. O sea que si no le es imputable al deudor, la obligación se extingue, no interesa la prestación facultativa en este punto, hay que estarse siempre a la principal. La prestación principal es la única que se juzga en términos de posibilidad o imposibilidad. Si la imposibilidad fue por causas imputables al deudor, se aplican las reglas ordinarias por lo que el deudor debe el contravalor económico más daños y perjuicios. Es decir, en el caso de, ¿qué era acá que había dicho? 20.000 pesos o una bicicleta, si fue por causas imputables al deudor, el deudor un rato antes de entregar la bicicleta no, la principal eran 20.000 pesos. Bueno, es difícil porque justo es una obligación genérica y el género no perece, pero imaginemos que la principal es la bicicleta y el deudor un rato antes de entregarla sale a dar un paseo y se la pone contra un árbol, la bicicleta está completamente destruida, ya no se puede entregar esa bicicleta porque es completamente inarreglable. Bueno, tratándose de una causa imputable al deudor, en realidad lo que debe es el contravalor económico, el valor económico de esa bicicleta más los daños y los perjuicios, pero no hay que evaluar la prestación accesoria. La pregunta, por lo tanto, es, ¿y si la que se torna imposible es la accesoria? No pasa nada, les pongo ahí, sea la imposibilidad imputable o no al deudor, siempre se debe la principal. ¿Esto qué significa? Que si los 20.000 pesos, que como es un género no perece, por lo tanto este no es el mejor ejemplo, pero no pasa nada si esta bicicleta queda destruida, porque a lo sumo lo que pierde Germán es esa facultad de entregar una bicicleta, pero la prestación principal siguen siendo en este caso los 20.000 pesos. Un típico caso de obligación facultativa de fuente legal es el pago por equivalente de las monedas, de la obligación de dar moneda extranjera. Esto ya lo deben haber estudiado en la unidad correspondiente a obligaciones de dar moneda extranjera, ¿sí? Esto fue tema de tapa de los diarios cuando se hizo el anteproyecto de reforma y pasó al Poder Ejecutivo, que le agregaron que la obligación, no sé si se acordarán ustedes, algunos capaz eran muy chicos, estamos hablando de 2014, 2015, donde si se estipuló dar moneda que no es de curso legal, el deudor debe dar cantidades de cosas, tipo obligacional que no existe más, y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. ¿Eso qué significa? Que si en este caso Ana tiene derecho, Ana es acreedora de $100 respecto de Germán, bueno, la única prestación exigible por Ana es la prestación principal, que son los $100, una obligación de dar moneda extranjera. Pero Germán, salvo que hayan estipulado algo en el contrato donde se elimine esta posibilidad, Germán tiene el derecho de pagar en moneda nacional. Por supuesto, como seguramente vieron en la unidad con el docente que dio dinerarias y que dio moneda extranjera, el gran debate acá es cuál es el tipo de cambio para utilizar, ¿sí? El solidario, el oficial con o sin impuesto, el dólar MEP, el dólar Montoto, liqui, contado con liqui, sin liqui, con sal, con pimienta, lo que sea. Por supuesto, después los debates son muchos y la ley no nos da muchas soluciones. Pero es una posibilidad que tiene el deudor. ¿Qué ocurre en absolutamente todos los contratos en dólares? ¿Qué es lo primero que se renuncia, que se hace renunciar al deudor? Es a esta facultad de pago. ¿Cómo? Al derecho de sustitución. Lógico. Si yo, Federico, ahí te veo, si Federico, yo arreglo con Federico que le voy a prestar $1.000 y hacemos un contrato, decimos, bueno, en este acto yo le presto $1.000 a Federico, quien se compromete a fin de año a devolverme $1.100. Un 10% de interés en 8 meses, ponele. Bueno, lo primero que voy a hacer es una cláusula que diga, en este acto, Federico renuncia al derecho de pago por equivalente previsto en el 765 del Código Civil y Comercial y declara que me va a devolver con los dólares considerando esto una cláusula especial, esencial, fundamental, importantísima, etcétera, etcétera. Es decir, yo me voy a asegurar de que él renuncie a esta facultad de manera de que no pueda pagarme con pesos cuando yo le preste dólares. ¿Se entiende? Todos los contratos en moneda extranjera siempre tienen cláusulas donde el deudor renuncia a esta prerrogativa. ¿Sí? Así que no la van a encontrar de aplicación en la práctica. Obligaciones de género y género limitado. Profe, Sí. ¿te puedo hacer una consulta antes que siga con otras? Sí, por supuesto. En las facultativas, ¿el deudor tiene que declararlo entonces sobreviniente a la obligación? ¿Que va a utilizar otro medio o no es necesario? Sí, al momento del pago. O sea, Ana tranquilamente... en el momento del pago. Sí, al momento del pago, Ana no sabe si de Germán de su billetera va a sacar un billete de 100 o va a sacar 755.000 billetes de peso para llegar a lo que valen $100 hoy.
Bien. Sí, no hay límite. Germán, es una prerrogativa que se da hasta el momento del pago. Sí. Gracias. Obligaciones de género ilimitado. Bueno, acá en el cronograma decía solo género ilimitado, pero tengo que hablar de género porque creo que género, ¿lo vieron en alguna otra clase? Porque creo que no está en ninguna otra clase. Así que Sí, prefiero que lo se lleve. vimos, o sea, lo vimos muy por arriba con Andrea en la última clase antes del parcial. Cuando dio Perfecto. claro, cuando dio lo de dar para restituir, dio también por arriba la de género, o sea, cuando se individualiza el objeto, eh, o sea, que Perfecto. son el tema de la especie y todo eso dio. Perfecto, listo. Entonces pasamos, esto les queda como un breve repaso, si quieren reestudiar bolillas de la primera parte, seguramente lo van a hacer desesperadamente. Bueno, ¿se acuerdan? Solo para entrar en tema, las obligaciones de género, esas son aquellas en las que la prestación recae sobre cosas determinadas solo por su especie y cantidad, ¿sí? El género es una categoría, un bolsón ficticio de cosas que están solo determinadas por características y condiciones. Y cuando el género adopta esas características, un conjunto ideal abstracto, ese número, el número de cosas que contiene ese bolsón es ilimitado, por eso se dice que el género es imperecedero, es inagotable. Si se comprometen a entregar 3 bulldog francés, 3 perros de raza, no sé, chihuahua, o 4 vacas, siempre va a haber vacas, siempre va a haber perro como el que tiene Carlos ahí encima que está como loco, siempre va a haber distintos ejemplares ilimitados del género de que se trate. Por eso se dice... Son collie, bueno, un collie, un border collie, ahí está. Cargoso. Ahí está. ¿Cuál es el problema, la característica del género, que quiero llegar a la filmina que me interesa? Bueno, todo esto va a ser un repaso de lo que vieron acá. Que a veces, cuando el género se lo empieza, o sea, en las obligaciones de género siempre el objeto tiene cierto grado de indeterminación, porque el género, insisto, es un bolsón ficticio, es como un conjunto, una bolsa de realidad en donde hay una pluralidad de objetos que tienen las características que definen al género. Pero cuando se empieza a ajustar la tuerca de la determinación de ese género, se puede tornar problemático. Porque la fungibilidad de las cosas que están contenidas en ese género se empieza a hacer cada vez más problemática. Bueno, a mí me gustan las guitarras y yo le pongo un ejemplo en términos de guitarra, por ejemplo. Si el género es definido, ahí les pongo, cuidado, la mayor o menor precisión con la que se define el género determina la fungibilidad de las cosas. Si el género es muy, muy estricto, por ejemplo, Juan no me debe una guitarra, me debe una guitarra que es marca Gibson, y es que es modelo SG, que fue fabricada entre 1980 y 1982 y que tenga un número de serie menor a 6000. Bueno, ya es muy difícil hablar de un género y hablar de que es ilimitada la cantidad y por lo tanto no perece, siempre va a estar Juan en condiciones de... No, porque la verdad es que no. Juan no, tiene la realidad, se ha achicado tanto a un punto tan concreto que es muy posible que la cantidad de elementos que coincidan con todas estas circunstancias, que sea una guitarra marca Gibson, modelo SG, fabricada entre tal y tal año, que tenga un número de serie determinado, ya no se trata de un género ilimitado. Debe haber una pluralidad de cosas concretas en donde quizás solamente tiene que elegir una de esas, pero no es que es ilimitado ni por lo tanto son fungibles. Pasa a ser lo que se llama un género limitado. Yo les pongo como ejemplo una especie de semáforo. Imagínense que hay una obligación que habla de el deudor tiene que entregar 10 vacas, es una obligación de género. Cumple entregando cualquiera 10 vacas mientras sean 10 y mientras sean vacas. El deudor tiene que entregar 10 vacas holando-argentinas. Bueno, sí, seguimos dentro de el género. Siempre va a encontrar 10 vacas para entregar el deudor, y si no esas 10 que están en esa sierra, van a ser esas otras 10 que están por allá, y si no las puede conseguir. 10 vacas holando-argentinas de menos de 3 años. Bueno, seguimos ajustando la tuerca. Va a poder conseguir siempre el deudor 10 vacas de tipo holando-argentina de menos de 3 años. Pero, por ejemplo, si ya dice, la obligación habla de un deudor que está obligado a entregar 10 vacas holando-argentinas de menos de 3 años, y que además son las que pertenecen a la cabaña, la bonita, bueno, ahí ya tenemos un problema, porque no son ilimitadas las vacas que tienen todas estas características. Ya ha sido tan ajustado el género, que el género dejó de ser ilimitado, dejó de ser fungible la totalidad de los elementos que yo puedo circunscribir ese bolsón de la realidad, y le puedo decir, el género no perece porque siempre voy a poder... Porque no, porque la realidad es que sí, no sé, hay una peste en la cabaña La Bonita y se le mueren todas las vacas que hay, y el deudor no va a poder conseguir 3 vacas con esas características. Si cae una bomba y la Bonita, que tenía una, no sé, hay
hay una chancha de IPF en La Bonita y justo hay un estallido y vuelan y mueren todas las vacas que hay en la estancia. Y ya no es posible encontrar en otro lugar las mismas vacas que reúnan esas características. Por eso, yo les pongo ahí, el género está tan limitado en ese último escenario, por eso les pongo el semáforo de fungibilidad en rojo, que deja de ser una obligación de género y pasa a ser de un género limitado. ¿Y a qué nos interesa a nosotros? ¿Qué dice la ley? ¿Qué pasa cuando ocurre esto? Básicamente lo que dice es que la obligación pasa a ser alternativa. La obligación alternativa es que básicamente el deudor debe o 10 vacas, o esas 10 vacas, o esas otras 10 vacas, o esas otras 10 vacas. Pero deja de ser una obligación de género, ya no se puede hablar de que el género no perece, o que el deudor siempre va a poder conseguir 10 vacas de esas características, etcétera, etcétera. Por una razón sencilla, si todos los animales de ese lugar, les pongo ahí en el ejemplo, se perdieran por causas no imputables al deudor, imagínense que viene un rayo y hace detonar un árbol y se mueren todas las vacas de la estancia o la cabaña La Bonita, bueno, en ese caso el deudor queda liberado. Es invocable el caso fortuito y no rige la regla del género no perece. Ese es el efecto más importante de las obligaciones de género limitado. ¿Qué dice la ley? La obligación es alternativa. Perdón, Yo les puse... Sí. tengo la cámara apagada porque no me funciona. No pasa Así nada, te escuchamos. ¿Cómo es tu nombre? Victoria, Victoria, si dale. bien entiendo lo que estás explicando y queda Sí. más o menos claro, me pasa algo que es que me las confundo de alguna manera con las obligaciones de dar cosas ciertas. ¿De qué manera Ajá. puedo diferenciarlas bien? Porque No, es que en el no caso está... puntual de las sí. vacas que decías, en Ujú. caso, al final me las termino confundiendo porque digo, ¿qué puede ser? ¿Que existan varias o que están determinadas de antemano? Digo, No, me dijiste Victoria, me dijiste... No, sí. Sí. No. ¿Tu nombre? Sí, sí, sí. Sí, Victoria. No, tu pregunta está muy bien. Es sencillo. Imagínate que en la cabaña La Bonita hay 150 vacas. ¿Sí? Si una obligación de dar cosa cierta significaría... Esto es como cuando compras... Yo creo que los mencioné. Cuando vos compras un auto, no sé si compraste alguna vez un 0 kilómetro, cuando compras un 0 kilómetro, vos compras el auto, lo pagás, firmás todos los boletos, firmás todos los papeles, pagaste, entregaste toda la plata, firmaste todos los papeles en la concesionaria y vos todavía no viste el auto. Vos capaz viste el que está en la vidriera, en el que se sentó todo el mundo y que vos no lo querés ese. Vos querés el que viene con olorcito a nuevo. Y ese te lo van a dar el día en que vos vayas con las patentes. Entonces vos en realidad, ¿qué compraste? ¿Compraste una cosa cierta o compraste una obligación, te obligaste, digamos, en el marco de una obligación de género? Vos compraste una unidad dentro de un conjunto definido por su especie y calidad. Esa es la diferencia principal. Acá pasa lo mismo. Porque en definitiva, yo cuando compré mi auto, vino el señor y me dijo, bueno, tu auto es este. Y lo vi por primera vez después de que lo pagué, después de que firmé el boleto y después de que hice la patente. No sabía qué auto me dieron. No es que yo fui y de todos los autos dijo, me llevo ese que me cae bien. Donde en ese caso la entrega hubiese sido la obligación de dar una cosa cierta. Ese es mi auto, no aquel. A mí me dieron uno de un conjunto infinito de no sé cuántos Onix, en este caso es mi auto, que me podría haber dado la concesionaria. Si no me daba ese, quizás me podía dar el otro. Seguramente dependió del humor del empleado de la concesionaria. En el caso, para distinguir la voz de las de género limitado de las de dar cosa cierta, la clave está en que vos no sabés qué vacas, imagínate que vos sos la acreedora, vos no sabés qué vacas de la cabaña La Bonita te va a dar tu deudor. A vos te debe 10 vacas de Holanda Argentinas de menos de 3 años de esa cabaña, pero no se obligó a darte esa vaca que tiene una mancha negra en el ojo, a esa que responde al nombre de Cuca y le gusta escuchar Beethoven, ¿entendés? Es cualquiera de las 10 vacas en tanto cumplan esas características. La obligación de dar cosas ciertas significaría que entre ustedes, entre deudor y acreedor, ya las identificaron, no sé cómo, porque encima de campo yo no entiendo nada, pero le pones un moño rosa, lo que sea, y decís, bueno, las paso a buscar mañana con mi camión y me las llevo, y en ese caso vos pasás a retirar las vacas ya elegidas, entonces el deudor cumple entregando las vacas que vos ya sabés cuáles son. En este caso, el deudor, bien digo, cumple frente a vos como acreedor entregándote 10 vacas. No deja de ser pariente de las de género, pero en este caso se entiende que es una obligación alternativa porque te tiene que entregar 10 de otras posibles vacas que hay en esa cabaña, no sé si se entiende, en cabaña La Bonita. Imaginemos que tenga 150. No sé si se entiende la diferencia. Sí, Sobre todo con las... Gracias. Sobre todo la clave es esa. Por eso yo hace un tiempo creo que les mencioné un capítulo de Seinfeld, donde Kramer, que es uno de los personajes, compra un durazno, creo que era,
y le venía en mal estado. Y él se enojaba y él decía, iba a la verdulería, el Tano, que era el verdulero, se le enojaba y le decía, bueno, vos en definitiva, uno en la verdulería hay dos sistemas, o vos vas y elegís, agarrás la fruta que querés y decís, me llevo este limón, o le pedís al señor, dame 2 limones, y el que te los elige es la otra persona. Vos no elegís, como para que entiendan la diferencia entre género, sobre todo de género y cosa cierta. Si yo agarro el limón y le digo, me llevo este limón, que algunas verdulerías eso está muy mal visto, ¿viste? Que tienen sistemas distintos. En algunas verdulerías no me toque la verdura, yo la elijo. Otros es, bueno, agarrar tranquilo, a veces tenés que ir preguntando para no ofender a nadie. Eso depende de cada lugar. Pero jurídicamente es muy distinto. Si uno es una obligación de dar cosa cierta, tipo, yo elegí, quiero este limón y lo pago, porque lo vi, lo probé, digamos, lo vi, lo testé, sé que está en buen estado y me lo llevo. Y otra cosa es que vos pidas 1 kilo de limones y el kilo te lo da la persona como un conjunto de ejemplares de un género y te lo entrega. Donde en ese caso no es una obligación de dar cosa cierta, sino que lo que cumplió es una obligación de género. En este caso, el género limitado lo que se hace es ajustar tanto la tuerca que la obligación dice, esto es una obligación alternativa. Lo que dice la ley en definitiva es eso. Yo les pongo acá una aplicación determinada, ahí no sé por qué me quedó un pedazo de artículo que lo voy a sacar. La obligación de género limitado es aquella en la que el deudor debe entregar una cosa incierta, pero comprendido dentro de un número de cosas ciertas de la misma especie. Es decir, en el ejemplo de las vacas, debe entregar 10 de un conjunto mayor de vacas, pero que tienen esas características específicas. La obligación tiene una naturaleza muy discutida, pero la mayoría entiende que entiende el encuadre que le da el 785, que lo que se hace es una obligación de dar una cosa incierta que nace o que emerge de un conjunto o un número de cosas ciertas de la misma especie. Saquemos las vacas, tomemos un caso de manual, todos los autores dan este ejemplo y no quería dejar de dárselos. El deudor debe entregar al acreedor un cuadro de Pablo Picasso. Uno pensaría, bueno, es una obligación de género. Cumple entregando cualquier cuadro de Pablo Picasso, porque está definido genéricamente, no es una cosa cierta, ese cuadro que está guardado en tal lugar. Un cuadro de Pablo Picasso. Pero el problema es que Pablo Picasso no hizo 700.000 cuadros, no es un género que nunca perece, al contrario, son muy limitados los cuadros que hizo Picasso. Por lo tanto, no hay un género propiamente dicho, donde uno puede hablar de una fungibilidad enorme y de un género cuyos ejemplares no pueden ser siempre fungibles y pueden ser siempre conseguibles para el deudor. En realidad, es un objeto incierto, pero comprendido dentro de un número cerrado de cosas ciertas. Un número limitado de opciones. Por eso les pongo el ejemplo del muchacho que está eligiendo, pero dentro de un marco que es bastante cerrado, porque Pablo Picasso no tiene tantos cuadros para elegir. Por eso se dice la obligación es alternativa. No sé si ustedes ven mi mouse en la pantalla. En definitiva, el deudor, está obligado a entregar este cuadro, o este cuadro, o este cuadro, o este cuadro, o este cuadro, y así podríamos seguir hasta completar la obra de Pablo Picasso. Quizás son muchos cuadros, es una obligación alternativa de muchas alternativas, pero siempre es alternativa, porque las opciones no son infinitas, ¿se entiende? No se pueden decir que es un género que no perece. En algún momento perece, en algún momento ese grupo de cosas termina, por eso se habla de un número de cosas ciertas de la misma especie. ¿Sí? Las reglas aplicables a las de género limitado, a diferencias con las de género, son las que acabamos de mencionar. No rige el principio de la calidad media, que esto es lo que vieron seguramente con Andrea. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el acreedor tiene que elegir, no puede elegir ni la peor, ni el deudor puede elegir la mejor, hay que buscar el estándar medio? Tampoco se aplica la idea de que el género nunca perece, de vuelta, en algún momento las obras de Pablo Picasso se terminan. Y finalmente se aplican las reglas de las obligaciones alternativas, es decir, que se considera que el objeto es una prestación entre varias que son independientes entre sí, y el deudor solo cumple entregando una de ellas. ¿Sí? En el caso de esta, el deudor podrá elegir esta, que es el autorretrato, y cumplirá esa obligación entregando esa obra y no otra. ¿Sí? Entonces se aplican las reglas de las obligaciones alternativas. De esto, después les voy a corregir esto que quedó acá medio feo. ¿Hay alguna duda de esto del género limitado? Me interesa cualquier duda como la que hizo recién la colega. Si tienen alguna duda, si no lo entienden, si les resulta esto son tipos obligacionales muy abstractos y pueden resultar medio confusos, pero si quieren, si tienen alguna duda, anímense, pregunten. Si no, seguimos. Discúlpame, profe. Sí. Yo no termino de entender cuándo una obligación de género limitada pasa a ser una obligación alternativa. No me quedó Siempre. claro eso. No, porque el 785 dice que las obligaciones de género limitado se consideran alternativas.
O sea que no es que en un momento pasa a ser, no, son. Cuando el género se limita tanto que pasa a ser de esto, de género limitado, se consideran alternativas. No sé si se entiende. ¿Quién habló? Que no veo el nombre, así puedo ponerle nombre a la persona. Virginia habló. Sí, Virginia. ahora sí. Virginia, en realidad lo que dice el 185, justo ahora me quedó, no sé si ves el defecto que se me fue el 185 acá arriba y se me cortó, pero si tenés el código ahí, vas a ver que la obligación de género limitado, no sé si lo tengo en algún lugar, lo puse el 185. Lo que dice la ley es que se consideran como obligaciones alternativas. La clave es ¿por qué? ¿Por qué? Y porque el género está tan limitado que el deudor está obligado en realidad a entregar un ejemplar de un conjunto cerrado de cosas. ¿Sí? De vuelta, Pablo Picasso no hizo infinitas obras. La cabaña La Bonita no tiene infinitas vacas hablando Argentina de menos de 3 años. Está tan circunscripto el género que define el objeto de la obligación que en ese caso se la considera un género que está limitado. Por lo tanto, lo que confunde es el nombre, no son de género. Cuando el género está tan limitado, dejan de ser de género y pasan a ser alternativas. Por lo tanto, si el deudor debe entregar al acreedor un cuadro de Pablo Picasso, no podemos decir que es una obligación de género, donde el género no perece, donde el caso fortuito no se aplica, porque siempre podés conseguir, se te rompió el autorretrato, se te cayó en la ruta mientras lo llevaba en el baúl del auto, no importa, siempre hay otro cuadro de Pablo Picasso. No, en el caso está tan circunscrito, es tan cerrado el universo de cuadros de Pablo Picasso, que ese universo es acotado y por lo tanto la ley interpreta que es una obligación alternativa. De vuelta, el deudor debe este cuadro, o este cuadro, o este cuadro, o este cuadro, o este, y así sucesivamente. Se considera una obligación alternativa. Lo que confunde es el nombre. Género limitado, uno piensa, son obligaciones de género. No, cuando el género está limitado, son alternativas. Y se aplican todas las reglas que vimos hace un ratito. ¿Sí? La diferencia o la dificultad es, bueno, ustedes me podrán decir, pero Tomás, ¿cuándo este semáforo se empieza a poner rojo? Es muy difícil saberlo. Por ejemplo, yo acá les pongo, Juan debe entregar una guitarra marca Gibson, modelo SG. Yo creo que hasta ahí es una obligación de género. Gibson es una fábrica que sigue fabricando guitarras, modelo SG es un modelo que se sigue fabricando, fabricada entre 1980 y 1982, y acá ya tenemos un problema, porque Gibson no hizo infinitas guitarras entre estos 2 años, seguramente los empleados hicieron, no sé cuántas, 1000 guitarras, 2000 guitarras, por lo tanto en todo el mundo hay solo 2000 guitarras. Entonces ya es difícil hablar de un género, acá ya estamos en un semáforo medio en rojo. Ya no es tan fungible la prestación. No es para el deudor infinito el universo de guitarras con estas características que puede entregarle al acreedor. Ya si quizás tiene una y se le escapa, se le rompe, se le pierde, se le destruye, y conseguir otra no es tan fácil como conseguir 1 kilo de harina. ¿Se entiende? Entonces, como en este caso la obligación es definida con un género tan específico, ya pasa a ser de un género limitado y por lo tanto la ley dice, no, estas obligaciones son alternativas. ¿Sí? Lo más importante, por supuesto, es esto. No rige el principio de calidad media y tampoco se aplica la idea de que el género nunca perece. ¿Sí? ¿Por qué no se aplica el principio de la calidad media? Y porque imagínense que de todos los cuadros de Pablo Picasso, el deudor, la facultad en este caso va a ser central. Es el deudor el que va a querer elegir qué cuadro es, porque seguramente va a ser el único que pudo haber encontrado, comprado, no sé. Este ejemplo, por supuesto, es ficticio, porque nadie se obliga a entregar el cuadro de Pablo Picasso, pero la clave es que esa elección no se va a basar en el criterio de la calidad media. El acreedor tiene que elegir el cuadro más lindo, más costoso, y el deudor no puede elegir el más barato. No, se aplica el criterio de las obligaciones alternativas. Elige el que le toca elegir. Lo que las partes acordaron, y si no dijeron nada, elige el deudor. Si es un tercero, lo tiene que hacer en tiempo oportuno, y si no lo hace en tiempo oportuno, elige el deudor. Y tampoco se aplica la idea de que el género no perece. ¿Por qué? Porque no es un género. Si está tan estricto, tan cerrado ese universo de cosas, es una obligación alternativa. Última idea sobre las obligaciones disyuntivas. Las obligaciones disyuntivas, antes que me olvide, les tengo que hacer una aclaración, y si alguien ya se fue de esta clase, acláreselo. La semana que viene no tienen clase conmigo, no tienen clase con nadie, entre comillas. ¿Por qué? Mira cómo se paran todos, me encanta cómo miran el monitor desesperados. No, es así, la semana que viene son las jornadas preparatorias de las jornadas de Derecho Civil.
Así que el director del Departamento de Derecho Civil los invita a que en lugar de cursar, vayan y participen y vayan a las jornadas, van a estar buenísimas. O sea, por supuesto hay temas de derecho civil, de todos los civiles, parte general, obligaciones, daños, familia, reales, lo que se les ocurra. Así que después busquen, están publicados en internet, creo que incluso en el Facebook del Centro de Estudiantes están, si no yo después los podemos compartir. Están los afiches, son el lunes, creo que va desde las 8 de la mañana, no sé si hasta el mediodía, y después hasta las 7, 8 de la noche. Así que en vez de cursar, esto lo pidió el jefe del Departamento de Derecho Civil, vayan y cursen, participen o vayan a escuchar las charlas de esas jornadas que van a estar buenísimas. Además, así se empapan en lo que es la actividad académica, que es algo que a futuro ustedes van a tener que participar a menudo. Dicho eso, yo voy a tratar voy a ver con el doctor Ustonó si va a querer recuperar la clase en algún otro momento, o yo les preparo las filminas para que sean lo más didácticas posibles. Siempre van a tener mi mail para hacer cualquier consulta o duda y demás. Ese aviso parroquial se los vamos a ir pasando en las clases que siguen. Porque esto me lo dijeron justo hoy. Sino que sea un video, como en pandemia, ¿viste? Que quede un Sí, video sí. ahí. Voy a preguntar a ver el doctor Ustonó qué es lo que, o en este caso Oscar Escarcel, a ver qué quiere hacer con relación a eso. Pero lo principal, lo que sí me dijeron es que participen, que vayan a las jornadas que van a estar buenísimas. Yo seguramente voy a andar dando vuelta por ahí en varios de los horarios. Terminamos con las disyuntivas. En el código vamos a estar en la facultad? Sí. No, colegio, creo que colegio de abogados, ya les digo. Entonces a usted no lo volveríamos a ver, porque después el lunes 20 es feriado, el 27 tenemos el parcial. Caramba. Suena fuerte eso, no me vuelven a ver. O me vuelven a ver en un escenario feo, que es con cara de traste al frente mientras usted está nervioso escribiendo el examen. Esperen, que antes quiero ver. Decirles el lugar, esto está en obligaciones. Facultad de Derecho, Universidad de Plata, en el Colegio de Abogados. Sí, jornada libre y gratuita. 28 jornadas nacionales de Derecho Civil, jornadas preparatorias. 13 de junio, de 10 a 13 y de 15 a 19, siempre se extienden, en el Colegio de Abogados de Mar del Plata. ¿Sí? El panel de obligaciones es cumplimiento e incumplimiento de la obligación por frustración del fin e imposibilidad de cumplimiento. Va a estar buenísimo. Cualquier dato, mayor precisión, pueden escribir a posgradoder@gmail.com. Pero a ver si tengo el chat. Denme un segundo. Zoom chat. Acá. Buenas tardes, no me está funcionando la cámara. Sí, Victoria, no pasa nada. 13 de junio, de 10 a 13 y de 15 a 19 en el Colegio de Abogados de Mar del Plata. Saben dónde es, ¿no? Lo pueden googlear la dirección, es ahí en calle Brown y Tucumán. Ahí tienen la data. Esto está organizado, bueno, igual en las redes sociales de la Facultad de Derecho y en la Secretaría de Posgrado los van a encontrar toda la data. Cualquier cosa, posgradoder@gmail.com, ahí escriben cualquier duda. Mi mail es este, recuerden, me escriben ahí cualquier duda, ¿sí? Dicho eso, vamos con las disyuntivas. Sobre cómo se va a recuperar esa clase, o si se les va a pasar el material, eso ya no depende de mí, yo estoy dispuesto a cualquier opción. Me lo va a decir seguramente el doctor Escarcela o el doctor Ustonó en los días que siguen, así que a lo sumo mañana con el Escarcela o el jueves con la doctora Fernández van a tener una precisión sobre eso. No sabía, claro, que el otro lunes es feriado, es verdad. Así que, bueno, ojalá que no sea la última vez que me vean. O si no, bueno, nos vamos a ver en el examen. Obligaciones disyuntivas, 853 a 855 del código. Ya estamos, fíjense, en la parte más avanzada de los tipos obligacionales. Las obligaciones disyuntivas son aquellas que están establecidas a favor de un acreedor que se encuentra indeterminado entre varios sujetos o que pesan sobre un deudor indeterminado entre varios sujetos determinados. Cuando vimos elementos, la bolilla de elementos conmigo, yo les dije, los sujetos tienen que ser determinados o determinables. Y me preguntaron, ¿pero cómo sería determinable? Y yo les dije, no puedo entrar ahora en detalle porque tendría que darles obligaciones disyuntivas, que es justamente esto que vamos a ver ahora.
un ejemplo siempre ayuda más que la definición. Diego o Carla deben a Francisco 10.000 pesos. Una disyunción de tipo pasiva, porque es un deudor indeterminado entre varios sujetos determinados. O Diego debe a Carla o a Francisco 10.000 pesos. Una disyunción de tipo activa, donde es el acreedor el que está indeterminado entre varios sujetos determinados. ¿Cuál es la nota? ¿Cuál es la principal característica de este tipo obligacional? Hay una pluralidad de sujetos, pero es que es enteramente aparente y además es enteramente provisional, ¿sí? Los derechos no se acumulan, sino que se descartan. Una vez que se define quién debe o a quién le es debido, los otros se descartan, ¿sí? No hay coacreedores, no hay codeudores, sino que solo uno de ellos integra de modo definitivo ese rol, ese lugar en el polo obligacional. Es una pluralidad enteramente aparente. Esto es muy importante. Las obligaciones disyuntivas no son obligaciones de sujeto plural. De vuelta, las obligaciones disyuntivas no son obligaciones de sujeto plural. La pluralidad es aparente y esa apariencia además es enteramente provisional. ¿En qué casos se aplican? Bueno, aunque estos temas de vuelta los van a ver en otras materias más adelante en la carrera, se aplica mucho en materia cambiaria, en las letras de cambio, en los pagarés, se pueden indicar varios tomadores en forma alternativa, y en esos casos los derechos que emergen de esa cambial solo pueden ser ejercidos por cada beneficiario, pero excluye a los demás. En el pagaré también, ¿sí? No solamente la letra de cambio, que es un título de crédito que ya no usa nadie, pero el pagaré sí, se puede indicar alternativamente distintos tomadores, donde opera la misma solución. Donde diga yo, Carlos, pagaré a Diego o a Carla 10.000 pesos. En materia de seguros también puede ser útil, y en algunos casos donde pueden definirse varios beneficiarios en forma alternativa. Por supuesto, la compañía de seguros no le paga a todos, sino que elige a cuál. Y en el depósito bancario, cuando está a nombre de 2 o más personas, donde cualquiera, cuando el otro muere, puede disponer en su totalidad de ese depósito. Estos serían ejemplos de obligaciones disyuntivas en la práctica. ¿Cuáles son los caracteres de esta obligación disyuntiva? Primero, la pluralidad originaria de vínculos, que están emplazados en forma alternativa, es decir, A o B le deben a C, en el caso de la disyunción pasiva, o A le debe a B o a C, en el caso de la disyunción activa. Pero eso siempre además es originaria y no es sobreviviente, ¿sí? Nunca es de tipo posterior al nacimiento de la obligación. Esa pluralidad de vínculos es originaria. Los sujetos, activo y pasivo, están provisoriamente indeterminados. Y esto justamente es lo que define la alternatividad. Cuando se produzca la elección, se va a definir concretamente quién debe y a quién es debido, es decir, quién es deudor y quién es acreedor. Hay una unidad de objeto debido, el pago hecho a un acreedor o a un deudor extingue totalmente la relación obligacional, y la condición, la condicionalidad, dicen los autores. La obligación que asume, que es asumida en forma alternativa por 2 o más sujetos, está condicionada en forma resolutoria que pague el objeto otro deudor. Por lo tanto, si Diego o Carla le deben a Francisco, la obligación de Carla está condicionada en forma resolutoria que Diego sea elegido para pagar. Por lo tanto, es como que el pago o la definición de otro de los sujetos recíprocamente implica como condición que se extingue el vínculo obligacional con relación al otro sujeto, ¿sí? Si Carla, insisto, Carla le debe a Diego o Carla le deben a Francisco, bueno, la obligación de Carla está condicionada en forma resolutoria, es decir, va a dejar de existir cuando Diego es elegido para pagar. Si Diego es quien definitivamente es en definitiva quien va a ser elegido deudor, bueno, Carla deja de asumir ese rol y no va a ser deudora de esa obligación y no va a pagar. No sé si hice gráfico, acá me hubiese gustado. Bueno, las diferencias con solidaridad las vemos después para no confundirlo. Como les dije, las disyuntivas, la disyunción puede ser activa o pasiva. Es pasiva cuando debe ser cumplida por uno de varios sujetos. Y salvo estipulación en contrario, es el acreedor el que elige cuál de ellos debe realizar el pago, ¿sí? Como ven abajo, es una disyunción pasiva, en este caso los deudores, que no les puse nombre, pero son la chica y el muchacho de buzo verde, son quienes deben al acreedor. Y en este caso, salvo estipulación en contrario, es el acreedor el que elige quién debe realizar el pago, ¿sí? Mientras el acreedor... Sí, perdón. No, ningún problema. En este caso, ¿existe un frente interno también entre los deudores? No. Incluso creo que se los puse como diferencia. Acá, en las solidarias hay un interés común y grupal que no pasa en las disyuntivas.
¿sí? El interés común justifica la distribución y la participación. En la disyuntiva son completamente extraños. Por lo tanto, que pague uno, en este caso no sé si ustedes ven mi mouse, que pague ella o que pague él, no genera ningún frente interno de retribución, contribución ni absolutamente nada. Lo que caracteriza a las solidarias, esto acá no existe. Lo que en definitiva, la elección de quién paga es definir quién es el deudor. Por lo tanto, se excluyen a los restos de los sujetos que no tienen ni siquiera ese carácter. ¿Se entiende? Ahora vamos a ver obviamente cómo se elige. Mientras el acreedor no demande a uno de los sujetos, cualquiera de ellos tiene derecho de pagar. Esto es importante. Y el que paga no tiene derecho a exigir contribución o reembolso de los otros sujetos obligados. Esto es importantísimo, es probablemente la diferencia más importante con las solidarias. ¿Sí? Mientras el acreedor no demande a uno de los sujetos, cualquiera de ellos tiene derecho de pagar. Por eso yo les puse las reglas. Este artículo lo diseccioné en 4 puntos, como reglas de la disyunción pasiva. Salvo pacto en contrario, porque siempre las partes pueden elegir acordar de alguna otra manera, es el acreedor quien elige cuál de los deudores le paga, o cuál de los sujetos va a asumir el carácter de deudor, digamos mejor. Si se hubieran acordado que lo hacen los deudores, el acreedor puede intimarlos a todos para que lo hagan bajo percibimiento de mandarlos conjuntamente. Pero la elección debe ser realizada siempre mediante una declaración de voluntad, que tiene que definir quién es el deudor seleccionado. El acreedor lo que tiene que hacer es decirle, chicos, decídanse. La elección no es oponible a los restantes deudores, en tanto el acreedor no demande a quien ha elegido. Hasta ese momento los deudores tienen derecho de pagar o en su caso consignar. ¿Esto qué significa? Que hay una posibilidad para todos los deudores de pagar hasta tanto el acreedor no demande judicialmente. Y esto es importante, no habla de intimar, no habla de mandar carta documento, no habla de pedir, de llamar por teléfono, de mandar WhatsApp. Habla de demandar judicialmente. Hasta el momento en que el acreedor no elija demandando a uno, todos pueden pagar y cancelar la obligación. Sin que generen derecho de contribución, sin que genere derecho a reclamos de restitución en el frente interno, porque no hay tal frente. Una vez que opera la elección del acreedor o del deudor en su caso, estamos en una obligación de sujeto singular y se aplican las reglas generales. Es un poco como la vida de las obligaciones alternativas cuando se elige la cosa que pasa a ser de dar cosa cierta, o de dar, o de hacer, o lo que sea. Una vez que opera la elección, un único sujeto en cada polo y se aplican las reglas generales. Y finalmente la cuarta regla, que es la más importante, cuando paga uno de los dos, en este caso la disyunción pasiva, paga uno de quienes inicialmente se presentaban como codeudores, que no lo son, sino sujetos dentro de los cuales elegir al deudor, el que paga no tiene derecho a contribución o reembolso de los otros sujetos obligados. ¿Sí? No tiene ningún tipo de derecho. La disyunción, por supuesto, también puede ser activa. Ustedes van a ver en el ejemplo acá, que en este caso es el deudor, el que, bueno, ahora vamos a ver cómo dice la letra del artículo 854, dice que cuando la obligación debe ser cumplida a favor de uno o varios sujetos, es decir, hay varios personas que pueden asumir el rol de acreedor, el deudor es el que elige a cuál de estos realiza el pago. La demanda de uno de los acreedores al deudor no extingue el derecho de este a pagar a cualquiera. Quizás Ana, que creo que se llamaba Ana, demanda al deudor, y este no quita que este deudor le pueda pagar a Germán, que creo que es este de buzo verde. ¿Se entiende? La demanda del acreedor al deudor no extingue el derecho a pagarle a cualquiera de los otros, y el que recibe el pago tampoco está obligado a participar. No hay principio de participación de lo percibido, como se vio en la solidaridad activa. ¿Sí? Esto es muy importante. De este artículo surgen 4 reglas, muy sencillas. El deudor elige a cuál de los acreedores disyuntos le realiza el pago. Esa elección, como todas, se realiza por medio de una declaración de voluntad recepticia, y a partir de ese momento pasa a ser una obligación de sujeto singular. ¿Sí? Parece una caricatura, parece un chiste, pero es en definitiva esto. El deudor dice, te voy a pagar a vos, Ana, y Ana lo escucha y recibe esa declaración unilateral. A partir de ahí, la obligación es como si esta persona no existiera. Este desaparece de la pantalla. Por lo tanto, la obligación es esta. Y así se concibe toda la obligación. Por eso se dice, pasa a ser de sujeto singular. No hay prevención, por lo que la demanda que hace uno de los acreedores al deudor no extingue el derecho de pagar. Si Germán, de buzo verde, demanda a nuestro deudor, no quita que el deudor le puede pagar a Ana. ¿Sí? Esto no genera ninguna prevención. Y finalmente, quien recibe el pago tampoco está obligado a participarlo, porque no hay participación ni contribución. No hay relación interna entre Ana y Germán de buzo verde. Por lo tanto, que Ana recibe el pago obedece a que esto siempre es como si siempre hubiese sido una obligación de sujeto singular. ¿Sí? Y por lo tanto,
no tiene ningún tipo de rol, ni puede reclamar una parte, una cuota interna o una cuota aparte, absolutamente nada. No hay participación, no hay contribución. ¿Sí? Vamos a cortar acá porque tiene muchísima data. Lo que me interesa de este tipo de obligaciones es, después, reconozco que estas son las más difíciles porque en materia de seguros son complejos los seguros, las formas de asegurativas para, digamos, explicar cómo funcionan en la práctica las obligaciones disyuntivas, porque implican formas de derecho comercial que son un poco complejas, pero en materia de seguros y depósitos bancarios son quizás los ejemplos más concretos, donde el depósito bancario es el deudor del banco que en algún momento le tiene que devolver la plata a alguien, se la puede devolver a esta persona o se la puede devolver a esta, y una vez que se la devuelve a esta, no, el banco ya definitivamente cumplió y se concibe como si esa obligación siempre hubiese sido de sujeto singular. Pero son de los tipos obligacionales más abstractos de todos, eso está claro. Lo que me interesa es que se queden con esta idea que está acá. Son las obligaciones disyuntivas, son las que están establecidas a favor de un acreedor que se encuentra indeterminado entre varios sujetos, o que pesan sobre un deudor también indeterminado entre varios sujetos. Pero esa indeterminación, que es originaria, siempre es efímera, siempre en algún momento desaparece, y cuando se produce la elección, tanto la disyunción activa como pasiva, se cristaliza un polo entre un sujeto acreedor y un sujeto deudor. ¿Hay alguna duda de este tema o de alguno de los otros? No sé cómo llegué a ver todo esto, pero bueno, les reconozco que nunca les di una filmina tan larga, tiene 31 páginas, pero bueno, creo por lo menos haber sumariado o haber resumido bastante los puntos más interesantes de todas estas unidades. Aunque no vimos de género, que pensé que no lo habían visto, pero bueno, es bueno saber lo que ya lo habían visto con Andrea. ¿Dudas, consultas, alguna inquietud o algo? Me cuesta ponerlo en ejemplo, por ahí las disyuntivas, a diferencia de las Sí. otras que eran mucho más simples. Entiendo el concepto, pero por ahí si tengo que empezar en un ejemplo, me cuesta entender cómo un acreedor puede desligarse, digamos, de cobrar algo porque lo cobró otra persona. ¿Cómo? Espera, de vuelta. Claro, por ejemplo, en el caso de que sean dos acreedores con un solo deudor, me Sí. cuesta entender por qué un acreedor se desliga de cobrar algo que cobra otro. Porque, no, es que en realidad depende cuál es, por eso, lo que explica este tipo de obligación en realidad es la causa fuente que le da origen, por eso es difícil estudiarlas en abstracto de los contratos en los que usualmente se verifican. Por ejemplo, yo no tengo ahora el texto del 1391, pero en materia bancaria, en los depósitos bancarios, hay una disyunción activa. El banco puede entregarle el dinero a A o a B, porque en definitiva el ahorrista A o B son en definitiva los titulares del depósito, pero el banco, el acreedor, perdón, es decir, el depositante es quien elige, y una vez que el banco cumple frente a ese acreedor, bueno, el banco ya queda completamente liberado, le entrega los depósitos a uno de los cotitulares, y que no depende de ese tipo obligacional que deban compensarse entre ellos o hacerse recíprocamente compensaciones como estamos acostumbrados a escuchar en las solidarias, eso. Lo principal es eso, lo que no quita que por otros motivos, entre ellos deban luego tener alguna otra consecuencia, pero no deriva del tipo obligacional. El banco, si tiene a Carlos y a su esposa Ana, y dicen, bueno, claro, pensaba en eso. Claro, el banco dice, bueno, yo, si no sé, si pasa Carlos y dice, che, vengo a buscar la plata. No, discúlpame, yo ya se la di a tu mujer que la pasó a buscar ayer. Y yo estoy obligado, en realidad tengo derecho a elegir a quién se la entrego y le elegí a ella. Y le pagué y le di el dinero. En ese punto el banco ya cumplió. Entonces, esa disyunción se presenta con, bueno, el banco preguntará, ¿a quién le tengo que devolver este dinero que yo me comprometí al fin del depósito a devolvérselo al ahorrista? Bueno, tengo a un sujeto indeterminado entre dos, a uno o a otro. Bueno, en este punto lo voy a elegir a ella y no a él. Entonces ya cumplió. Y de hecho, a lo que hace a este tipo obligacional, concretamente, no hay sistema de retribución, de contribución, en cuanto a quién cobra, o participación de lo percibido, que sería el ejemplo con la solidaridad activa. Es más que nada, responde, al momento del pago, se cristaliza que es el banco el deudor, y es esa persona que hace las veces de acreedor y no la otra persona. Lo que no quita, sí, lo que no quita que puede haber otras consecuencias, derivadas de que Carlos llame y diga, che, voy a pasar toda la plata, de che, esa plata es mía. Podrán discutir por 1000 razones, pero no van a salir de las reglas de las obligaciones disyuntivas esos problemas. Claro, exactamente. Muchas gracias. Hoy me gustaría después quiero, a veces hago correcciones, como estas cosas que están acá, y después les dejo varios días sin las filminas, así que probablemente las suba con los errores de tipeo,
hoy mismo al campus, así las tienen, pero cualquier duda de vuelta, me pueden mandar un mail o consultas que no hay ningún tipo de inconveniente. ¿Alguno tiene alguna otra duda o algo? Voy a abrir las cámaras, a ver si hay alguno con cámara. No somos poquitos. Teresa, Virginia, Candela, Escobar, Rocío, Tomás, Guido, Juan. Rafael. Juan es como Aristóteles, no tiene apellido. Rafael, López, ¿alguna duda? Bueno, chicos, descansen. No, descansen no, es lunes. Le viene toda la semana. Digo descansen porque yo antes de la clase los viernes. No sé si me vuelven a ver hasta el examen. Me queda pendiente averiguar cómo van a querer, si quieren compensar esa clase o de última se dan las filminas y abrimos correo para consulta. Eso no depende de mí, pero después les comunicaremos en las clases que siguen a ver qué se va a hacer con eso. Si no, en atención a esto que decía, creo que fuiste vos, Virginia, creo, o no me acuerdo quién me dijo que hay un feriado, o en un lunes que cae feriado, si no los veo, si remotamente, por alguna remota casualidad, no los vuelvo a ver, por supuesto, éxitos en el examen, y tienen mi mail, yo contesto en la medida que pueda, las dudas las contesto todas, así que me pueden hacer dudas, consultas ahí. Antes había un grupo de WhatsApp donde estábamos los docentes, ahora sé que están todos ustedes ahí, confabulando contra nosotros. Una Mentiras, pregunta. pero pueden mandarme al mail cualquier duda que me pueden. Sí. Una pregunta. Dale, Carlos. El 13 tendríamos transacción, renuncia, remisión y confusión y renuncia y remisión. Correcto, creo que sí. ¿Eso pasa a cargar algo, una filmina, algo ahí? Voy a intentar, sí, en la semana voy a armarlas para tenerlas en seguro, filminas sí les voy a dar, seguro, sí, porque quiero que tengan material, no digo si, porque a mí me gusta responder sus dudas en el momento, dar las filminas, pero verlas interactuando con ustedes. La virtualidad es un poquito más difícil eso, pero a mí me interesa que me pregunten esto, no entiendo, dame un ejemplo, y vamos viendo ejemplos y demás. Yo las filminas sí trato de ponerles ejemplos, pero como un día me dijo Teresa, y tiene razón, a veces Juan le debe un velador a Carlos, no es un ejemplo de la realidad. La realidad los negocios son un poco más complejos que alguien que debe un velador a otra persona. Así que las filminas van a estar, no sé si de todos los temas, pero seguramente la mayoría, pero bueno, cualquier cosa, si la clase la van a reprogramar y eso es la información que a mí me falta todavía. Yo siempre trato de hacer las filminas. La del 13, de las jornadas esas de derecho, de obligación. Correcto. Esa sería la última clase, porque después viene el feriado y después el 27. Es lo que me acabo de enterar. No estaba al tanto del feriado, pensé, no había visto el cronograma. Igual, esperen que voy a dejar de compartir pantalla, porque si no, ahí me están viendo medio grande, ¿o no? No, bien. Perfecto. Cronograma, acá. El feriado es el 20 de junio, que es el Día de la Bandera. Después, 7 días más, es el 27, 13. Que debería ser parcial. Claro, sí, tienes razón. Sí, ahí está, en el cronograma el feriado no está contemplado. Sí, claramente. Salta de martes, lunes, martes, miércoles, hay una clase plenaria, jueves, y de ahí al martes otra vez. 20 es feriado. Sí, por ahí se podría meter algún miércoles, una clase, digamos, que el miércoles sería. Carlos, no depende de mí. Yo por eso le voy a preguntar a quienes organizan. Yo eso sigo indicaciones de los cronogramas, que están muy ordenados. Nosotros estamos todos compenetrados, así que lo vamos. Por supuesto. Muy bien. Y tu perrito Carlos, que lo veía ahí también muy activo, también lo veo compenetrado. Bueno, les aviso entonces en estos días, hoy o mañana, o cuando pueda, qué pasa con esa clase. Si les hago las filminas y me abren el mail, me tiran todas las dudas que quieran, si se va a grabar un video, eso yo me entrego, digamos, a las indicaciones que me den mis superiores. Hoy mismo, de hecho, corto con ustedes y ya lo pregunto en el grupo. Cualquier cosa, igual mañana tienen clase con Escarcela, también seguramente creo virtual. Y revuelta, cualquier duda, mándenme al mail, no importa, todas las dudas son válidas y todas sirven. ¿Sí? Éxitos y buena semana. Gracias, profe. Gracias. Profe, Sí, duda. ¿se sabe acá la modalidad del parcial? Es sobre el parcial. Sí, creo, mañana pregúntenle a Oscar Escarcela, porque es el que en general dirige la batuta en nuestra comisión y organiza todo. Es muy probable que sea con la misma, es muy probable, pero insisto, pregúntenle mañana al doctor Escarcela. Es muy probable que sea igual a la modalidad del primer examen, ¿sí? Porque los exámenes son presenciales, lo que pasó a virtualidad es las clases, pero creo que los exámenes son presenciales, hasta donde tengo conocimiento. Sí, pero consulten mañana al doctor Escarcela, ¿sí? Que él es el que digamos, adopta la decisión. Gracias. Bueno,
Ahora sí. Bueno, chicos, buena semana. Adiós. Chao, doctor.